Saludo a León Castellano Yankiewicz, quien es internacionalista, experto en leyes de derechos humanos, investigador de la Universidad de Ámsterdam. León, de nueva cuenta hablar contigo. El inicio de la semana platicábamos sobre esta demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por genocidio desde el 7 de octubre por todo esto que está ocurriendo en la Franja de Gaza. ¿Cómo viste estas primeras audiencias? Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar de vuelta. En efecto, el día de hoy y ayer se sostuvieron audiencias en la Corte Internacional de Justicia sobre la solicitud de Sudáfrica que le hace a la Corte para dictar medidas preliminares. ¿De qué se trata esta demanda? Pues para empezar es una demanda muy rara. Las demandas por genocidio casi no se presentan ante esta Corte Internacional. Una de las últimas que se presentó fue por Ucrania en contra del Estado ruso, y en esa ocasión, Alejandro, la Corte Internacional dictó por mayoría medidas provisionales para que Rusia, ordenando a que Rusia cese las actividades militares en Ucrania. Ahora estamos ante un conflicto totalmente diferente en esta ocasión y vamos a tener que esperar un par de semanas antes de que la Corte dicte su orden. Bien, medidas que desde el lunes que platicábamos, tú adelantabas, podrían limitar un poco a Israel si se considera que los argumentos son realmente sólidos por parte de Sudáfrica. ¿Cómo has visto el apoyo internacional? Hemos visto algunos pronunciamientos, tanto a favor como en contra de la propia demanda, y si esto tiene cierto peso en la decisión que tome la Corte, por lo pronto, para determinar ciertas medidas que den la razón a uno u otro de las partes. Bueno, por supuesto, este caso es bastante controvertido, dado que se trata de la situación en el Medio Oriente. Muchos estados ya se han pronunciado a favor o en contra. Por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido están muy en contra de la demanda que hace Sudáfrica y de la forma en la que le está presentando en términos de genocidio. Luego tenemos otros estados que son neutrales, por ejemplo como Francia, o algunos como Colombia y Brasil que se han pronunciado a favor. Toda una gama de opiniones y de criterios, ¿no? Y ahora lo que hay que decir es que la Corte es un organismo totalmente independiente y que los jueces son autónomos y que no representan las opiniones de sus países de origen, sino que representan una opinión individual y que están ahí por su calidad de expertos jurídicos. Bien, la resolución que tome, nos explicabas que puede tomar meses, incluso años, una resolución definitiva, pero que se pueden ordenar medidas. Y te pregunto si la resolución que se tome o las medidas que se anuncien a la brevedad pueden ser vinculantes o deben ser vinculantes, en este caso que la respete Israel si se le ordena ciertas cosas dentro de estas medidas. Y te lo pregunto porque dabas como ejemplo el caso de Rusia y Ucrania, y parece que Rusia, pues lo que le haya ordenado o no la Corte, pues no lo tomó en cuenta porque el próximo mes se cumplen 2 años de aquella invasión, y aunque no tiene la misma intensidad que en un inicio, seguimos viendo la ofensiva de Rusia dentro del territorio ucraniano. Absolutamente. Desgraciadamente, la Corte Internacional de Justicia, a pesar de que sus decisiones son completamente vinculantes y obligatorias, entonces si vemos una orden de la Corte Internacional de Justicia pidiéndole al Estado israelí que retire sus tropas o que disminuya la intensidad de las intervenciones militares en la Franja de Gaza, eso tendrá un carácter obligatorio, ejercerá muchísima presión sobre el Estado de Israel. Ahora, no existe un mecanismo de puesta en marcha de las disposiciones de la Corte Internacional. Las Naciones Unidas no tienen un ejército autónomo, digamos, o una fuerza militar que pueda entrar a monitorear todo esto, al menos no en la forma en la que está ahorita planteada toda la presencia de las Naciones Unidas ahí en la Franja de Gaza. Entonces, competirá a otros estados presionar a Israel para que hagan que se haga cumplir la orden de la Corte. Bien, pues estaremos atentos a lo que se decida en una primera instancia, digamos, en las próximas semanas, si hay o no medidas, si dan o no la razón de cierta medida a Sudáfrica, y después pues ya una resolución definitiva que podría tardar un poco más, pero todo esto en medio del conflicto que se mantiene, la ofensiva de Israel que se mantiene en la Franja de Gaza, pero también la amenaza de Hamás frente a Israel. Y lo que comentábamos también esta semana con otras entrevistas, tienen todavía rehenes, ¿no? Entonces Hamás todavía tiene esto de su lado, ¿no? La posibilidad de negociar lamentablemente con vidas humanas, como es lo que decíamos en nuestra anterior conversación, son los que más están padeciendo esto. Absolutamente. Hamás
su responsabilidad ha sido también invocada por el gobierno de Sudáfrica. Los sudafricanos han manifestado también su inconformidad con la actitud de Hamas y obviamente también el gobierno de Israel. Ahora, lo que dice Sudáfrica es que en ninguna forma se justifica una respuesta genocida a el derecho de legítima defensa que tiene el Estado de Israel a repeler aquellos actos de Hamas terroristas y posiblemente también genocidas. Entonces, estamos ante esta discusión en la Corte Internacional. Tendrá consecuencias no solamente para Israel y para Sudáfrica, sino que para actores como Hamas. Esperemos también que Hamas sea llevado, que sus líderes sean llevados a la Corte Penal Internacional, otra corte también en La Haya, que tendría jurisdicción sobre los crímenes que se están cometiendo por parte de ese grupo armado. Claro. Sudáfrica también fue a la Corte Penal Internacional para referir el caso en diciembre del conflicto en la Franja de Gaza. Entonces, hay varias opciones jurídicas aquí para buscar el resarcimiento de las víctimas que bien mencionas. Pues sí. León, te agradezco muchísimo el análisis y la explicación que nos das por acá y estamos en contacto. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a León Castellanos Yankiewicz.